Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто не невестная, Царице Мати Деву, руно все покрывающее. Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla nuestro amigo de la casa, autor de un enorme ciclo de programas aquí en el canal, el Padre Domingo Crepán, doctor en Historia de la Iglesia. Bueno, vamos a continuar, estamos en la casa del Padre Domingo, así que, Padre, bueno, gracias por recibirnos y lo escuchamos con atención, ¿eh? Adelante. Muy bien, buenas tardes. Tengo el gusto de poder dirigirme al auditorio que incluso es internacional, como es sabido. Hoy concluiremos el episodio de la lucha de las investiduras y todavía hay cosas que acotar en cuanto a esta lucha, donde el Papa Gregorio VII, que así se llama la Reforma Gregoriana, Gregorio VII, con toda su buena intención, con su sinceridad, con sus convicciones y con su energía, ha luchado y vemos que al final la Iglesia con eso ha ganado bastante, cosa que no siempre ni los mismos eclesiásticos han sabido aprovechar. Y por supuesto las autoridades temporales sí trataban de aprovecharlo y de abusar dentro de esas condiciones. Muy bien, todo esto acontece en el siglo XI, del cual ya hemos conocido algunos acontecimientos. Eclesiásticamente, uno que ha sido fatal y hasta hoy no corregido, que ha sido el cisma de Oriente, cosa perpetrada entre el patriarca Miguel Querularios de Constantinopla, griego, y el delegado papal del Papa León IX, Humberto da Silva Cándida, cardenal. Ni se dieron cuenta uno y otro, que tan culpables son ambos, no se dieron cuenta del hecho tan grave que han provocado por su obstinación y sus ideas, como sabemos luego, y en diversos aspectos han sido erróneas. Muy bien, en este siglo, por supuesto, cosa que en general, digamos, siguiendo la historia, porque se trata de la Edad Media, y para muchos la Edad Media es periodo de oscuridad, de parálisis de las energías humanas que se deben manifestar, y sin embargo vemos que no ha sido ni ese siglo ni la Edad Media, no han sido realmente negativos como muchos las presentan. En ese siglo hubo un movimiento de progreso material justamente. Se empezó a usar el hierro como en herramientas de agricultura, la punta de la reja del arado y el asadón de hierro también, la asada, que son instrumentos comunes en la agricultura, pero que han significado muchísimo.
En cuanto al hierro en el arado, significó mejor roturación de la tierra, lo cual a su vez significó mejor cosecha de cereales, que era prácticamente lo único que se cultivaba en aquel tiempo, y eso evitaba las catástrofes del hambre que solía venir por alguna sequía o lo contrario también exceso de humedad, de lluvias, arruinaba la magra o la flaca cosecha, y eso traía un hambre, el hambre que sufría el pueblo en general. También se nota estadísticamente un aumento demográfico considerable, porque justamente por este tema de mejora en la agricultura, es decir, de alimentación más segura. Por lo tanto, no debían tener miedo de tener hijos, cosa que trataban en la barbarie justamente de los pueblos que han invadido y que se han cristianizado, pero solo por fuera. Nótese que el bautismo era de gente en grupo, orden del jefe y todo el mundo a bautizarse, pero el cambio de mentalidad, la conversión, no se dio. Entonces, cuando se enfrentaban con el problema del aumento demográfico, es decir, del aumento de población en las familias, trataban de regularlo, sea con el aborto, sea también con la eliminación de niños, de recién nacidos, como en la China se ha practicado, y no sé si se ha suprimido eso, que se ha practicado y tal vez se practica en el interior de la China hasta hoy. Bueno, eso tanto por las posibilidades económicas que promovían los señores de aquel tiempo, los dueños o no dueños, sino simplemente ocupantes de territorios cultivables. Eso mejoraba, aseguraba o proponía asegurar la vida normal en las familias. Entonces, no era necesario recurrir a esos métodos bárbaros, bestiales, del aborto o de lo que era la eliminación de niños recién nacidos, la exposición de niños que se practicaba en el Imperio Romano. Vemos, por ejemplo, que esa obra antigua, la carta Diogneto, parte de la literatura patrística, entonces allí se dice: los cristianos no usamos esos métodos brutales de abortos y de exposición de criaturas, sino que recibimos todos los hijos que vienen. De por sí también estaba la mortandad infantil, que hasta este siglo ha sido, y en ciertos lugares todavía atrasados, sigue siendo una plaga. Muy bien, pero con todo mejoró justamente la agricultura, mejoró también el aumento demográfico, y además los señores dueños de territorios, por empezar, trataban de asegurarse con la construcción de castillos para que nadie pueda entrar
a matar y arrebatar las cosas necesarias. Y eso también lo aprovechan los que llamamos siervos de la gleba, que eran campesinos prácticamente como parte de la propiedad de sus señores, en fin, condes, duques y autoridades menores. Bueno, eso se ve que realmente ha mejorado. Y también hay que mencionar algo que por el momento lo dejaremos, que ha sido la vida monástica, los monasterios tan poblados y tan importantes en aquel tiempo. Se donaba a los monasterios terrenos que puedan utilizar para su subsistencia, y por supuesto en esos terrenos o territorios también miles de campesinos, de siervos de la gleba, cuya vida los monasterios aseguraban y no permitían abusos como ocurría con los señores temporales. Poco a poco entran las ideas o principios cristianos en cuanto a la vida familiar, que por supuesto se refleja en la vida general de aquel tiempo. Y además, en los monasterios siempre se encontraba algo de pan cuando venían los problemas de las malas cosechas, cuando venían los problemas del hambre. Recuerdo, he visto una vez la película El nombre de la rosa, filmada por ingleses, y en tema conocido en general digamos en la cultura actual, y presentaban allí la ayuda que daban los monasterios a los pobres. Por empezar, como personajes monásticos se elegía caras que los técnicos en la filmación llegaban a deformar, de modo que los monjes que aparecían eran realmente monstruos. Uno solo presentaron como un monje agradable, que en realidad también dicen que era un homosexual. Bueno, ese entonces sería el único personaje positivo de la comunidad. Luego viene también, y eso es parte de la historia inglesa, viene también allí un profesor o maestro franciscano. Dicho sea de paso, la orden franciscana en Inglaterra ha dejado muchos elementos positivos justamente en la ciencia. Uno de esos, el invento de los anteojos. Y ese maestro también, él investiga como científico lo que ocurre en el monasterio, pero del monasterio no se presenta a nadie que sea realmente positivo, además de este único monjecito que les ha agradado a los cineastas, pero en la comunidad nada de positivo. Se nota concretamente cómo dan la ayuda a los pobres en una especie de bretes que se usan en la cría de los cerdos. Entonces se les tira, se les arroja alimento, sean panes ya cocidos, sea algo de cereal, como se hace en la cría de cerdos cuando se les arroja algo al comedero.
Bueno, esto ha sido una denigración de la institución monástica tan importante en aquellos tiempos. Justamente, repito, en los monasterios siempre se encontraba algo de comida en los periodos del hambre. Esto, por supuesto, no será ya único en cuanto al mantenimiento de la población, sino que también habrá entre los mismos campesinos cultivadores o en los castillos de sus señores, habrá alguna ayuda para estas calamidades. A medida que avanza el tiempo, se buscará ayuda fuera de los monasterios y en general en la vida civil de la gente, que, como digo, en los monasterios era mejor tratada en general que por sus señores temporales. Esto irá mejorando con el tiempo. Padre, disculpe, le hago una pregunta. Usted mencionó el nombre de la rosa, ¿no? Sí. Y me parece que es un ejemplo de muchos ejemplos donde se muestra en las películas o en los libros a la Edad Media y a la vida monástica en forma de caricatura, de personajes malvados, oscuros, negativos. ¿Por qué este rechazo al monacato? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Porque no es históricamente cierto. Sabemos que la vida monástica conservó la cultura antigua y fue fuente de ciencia, de arte, de progreso. ¿Por qué este rechazo que tiene la cultura moderna hacia el monacato, hacia los monasterios? ¿Cuál es la razón de esto, según usted? Bueno, algo había de cultura también en algunos obispados, es decir, obispos que se cuidaban de los futuros candidatos al sacerdocio. Y el monacato, en cambio, sobre todo en Inglaterra, que es de donde proviene esta filmación, el monacato en el siglo XVI ya dejó de ser Edad Media, sino que era el periodo moderno. En el siglo XVI el monacato ha sido destruido por el famoso rey Enrique VIII, que además, entre otras cuestiones, se había casado 6 veces, mandó asesinar a 2 de sus mujeres legítimas y empezó en Inglaterra también un elemento muy importante que ha sido la flota naval inglesa. Él piloteó una nave, por supuesto con el piloto detrás que le sujetaba los brazos, piloteó una nave que entró en Londres como muestra de su promoción, de su preocupación por la flota del país. Y al verse en conflicto con la Iglesia romana, entonces empezó a imponerse a la fuerza. Recordamos a los mártires ilustres de aquel periodo: Tomás Moro, el obispo John Fisher, la monja Elizabeth Barton, que fue la primera víctima, que parecía que la monja tenía algo de espíritu de profecía, de carisma de profecía, y fueron a consultarle si el divorcio
el primer divorcio del rey era legítimo o no. Y la monja dijo lisa y llanamente que es ilegítimo y que la reina de Inglaterra, si mal no recuerdo, Catalina, hija de los reyes católicos, era la reina auténtica. Bueno, la pobre monja fue juzgada por decreto de alta traición y ahorcada. Entonces viene finalmente el último episodio de la acción de Enrique, que fue la supresión del monacato inglés. Quitó todo lo que tenían los monasterios y lo repartió entre la nobleza que le resultaba fiel y agradable. Por supuesto, en inglés se dice los yes men, que es gente que aprueba todo lo que viene de arriba. Entonces, para justificar ese nuevo orden de Inglaterra y para justificar la oposición a la Iglesia Católica, se denigra de esa manera a los monjes y los monasterios, que no se repusieron nunca de lo que habían sido en su totalidad. Y bueno, entonces es fácil denigrar a personas del pasado que no hay quien las defienda o las pueda defender por la falta del conocimiento de detalles, salvo lo fundamental. Y así se denigra lo que era tan valioso y tan positivo en el Reino Unido de Inglaterra. Y esto también suele ocurrir en otras partes, sobre todo en momentos en que las autoridades temporales o civiles eran compuestas por ateos o por anticristianos, como en la Revolución Francesa o en la Revolución Rusa, cuando se justificaba los crímenes de los jefes de Estado por la denigración, sobre todo del clero y de los monjes. Es algo que se repite a lo largo de la historia, pero hay que estudiar con objetividad y profundidad los diversos momentos de la historia. Bien, padre, continuamos entonces, gracias. Muy bien. Entonces, la acción de los papas de aquel siglo, hemos mencionado y seguido los pasos de Gregorio VII. Hoy, concretamente, el famoso documento Dictatus Papae de Gregorio, desde ya que no sería admitido, pero Gregorio lo dictó con toda sinceridad y con todo el deseo de mejorar o de liberar concretamente la Iglesia de aquel tiempo. Cuando dice en el texto de la excomunión del emperador Enrique IV que no ha buscado la autoridad papal ni la importancia del puesto en el cual se lo ha colocado, lo cual es cierto. Él fue asistente de 6 papas, pudo haber sido ya 2 o 3 veces papa él mismo, no hizo absolutamente nada en ese sentido, acompañó al último papa depuesto, a Gregorio VI, que fue deportado a Alemania, murió 3 años después, asistido por su fiel asistente Hildebrando, así fue el nombre monástico de Gregorio VII,
y Gregorio vuelve a Roma, donde luego, a la muerte del Papa Alejandro II, el pueblo y clero romanos por aclamación lo eligen Papa. El colegio de cardenales se reunió en una iglesia cercana de las Cadenas de San Pedro. Todavía está la iglesia en general conservada como había sido. Detrás del altar mayor hay unas cadenas en una vidriera que dicen que han sido las del apóstol Pedro, lo que puede haber sido cierto debido a que los cristianos amaban realmente al apóstol primado que llegó a Roma, Simón Pedro, hijo de Jonás, que fue crucificado en la colina del Vaticano. Muy bien, estos formalizan la elección y, por supuesto, con eso se aprueba la reforma eclesiástica que se seguía. Bueno, el tema más que produjo mayor furia ha sido el de la investidura laical. Pero mientras tanto, en la reforma estaba el tema del celibato eclesiástico, celibato que ya se venía imponiendo parcialmente desde finales del siglo IV. El Papa Ciricio lo introdujo en la región romana y esto, por ejemplo, el famoso Carlomagno lo impone en su imperio a la fuerza, que quiérase o no, guste o no, y si bien él mismo no dejó buen ejemplo en su vida matrimonial. Por allí pasaron 9 mujeres entre sucesivas y simultáneas, pero él exigía el celibato. Muy bien. Se llega a este siglo XI, es decir, a la reforma que llevó el nombre de Gregorio, se viene con el tema que imponían los eclesiásticos de aquel tiempo. Tenemos el caso del cardenal Pedro Damiani, cuya fiesta ocurrió hace 2 o 3 días, que si bien era persona muy instruida e inteligente por naturaleza, pero solamente supo hablar de mortificaciones y de penitencias. Así, el principio, digamos, teológico que planteaban es de que Jesús ha sido hijo de una virgen y vivió la vida también en la virginidad. Más o menos se percataban que era algo extraño que un judío de aquel tiempo sea célibe, pero no conocían el tema de los judíos monjes esenios. Muy bien, esto entonces a imponerlo a rajatabla al clero católico. Concretamente era al clero de la Iglesia occidental, porque ya se vivía cierta separación todavía. No fue el gran cisma concluido, pero por supuesto que ni los patriarcas ni los emperadores bizantinos permitían que la disciplina romana sea impuesta en su jurisdicción. Entonces, tanto Pedro Damiani como Humberto da Silva Cándida, uno de los culpables del gran cisma,
Luego Romualdo de Ravenna, creo que así era el nombre del fundador de los monjes camaldulenses, y gente allegada a ellos, bueno, promovían a rajatabla, como digo, el celibato como condición del sacerdocio, y desde ya que esperaban que sea fructífero para la Iglesia. Esta ley del celibato la extienden al subdiaconado. Subdiácono era el ayudante del diácono, que los diáconos, agobiados por la cantidad de ocupaciones que se les imponían, necesitaban algún ayudante fiel. Bueno, este era el subdiácono, que no dejaba de ser más que un buen acólito. Acólito es el ayudante de misa, que los que somos viejos y hemos sido ayudantes en nuestra niñez. Esto, en cambio, es decir, esta institución se usa en monasterios o en catedrales, por ejemplo, en la Basílica de San Pedro, cuando vemos que hay celebraciones en el atrio mismo por la muchedumbre de gente que viene a la plaza de San Pedro, vemos que los que fungen como subdiáconos, que no nos damos cuenta quiénes son, están cerca del celebrante y de los concelebrantes, pero son ya gente adulta. Serían como monaguillos, una cosa así. Son como monaguillos, claro, pero ya son gente adulta. Muy bien. Por obra y gracia de estos celosos promotores de la inocencia del clero, que, como los he mencionado recién, Pedro Damiani, Humberto da Silva Cándida, etc., bueno, ellos, en fin, lo promueven y lo exigen para toda la Iglesia. E incluso en esto han sido terminantes y han sido incluso crueles, y se ha cometido cuestiones que no vemos que sean legítimas del todo, porque ponían como condición al clero católico, desde el subdiaconado en adelante, que sean célibes, pero muchísimos eran casados, como mencioné a un obispo de Albi, del sur de Francia, que pagó 5.000 monedas de oro para tener el arzobispado, y era hombre casado con familia. Bueno, entonces se exigió la separación de cualquier convivencia con una mujer, y no vemos que se haya hecho claramente la distinción entre legítimamente casados y los que vivían en concubinato. Un gran papa, Urbano II, a quien vamos a mencionar por otros motivos, seguidor de Gregorio VII, decretó que deben ser separados de sus mujeres los clérigos, y si no quieren, si no lo hacen de buena voluntad, sean separados por la fuerza, y sus mujeres sean puestas a disposición del señor feudal, lo cual es realmente un crimen moral y religioso. Bueno, padre, el tema del celibato, sí, entonces tiene una razón religiosa, o más bien, como dicen algunos, económica, para que no se hereden los bienes de la iglesia a los hijos y todo eso.
¿Había algo de eso también? Había las dos cosas. Primeramente lo religioso y lo moral, como mencioné, convencidos de que el sacramento del matrimonio se opone al sacramento del orden. Y luego también viene el tema de la economía, que no pensaban entregar a los señores feudales todo lo que la Iglesia poseía o recibía, porque existía el diezmo eclesiástico también. No siempre era diezmo, variaba de acuerdo a la producción y propiedad de la población de un lugar determinado, pero una parte de sus ganancias eran destinadas a la Iglesia. Bueno, con todo esto, la Iglesia podía funcionar, podía mantenerse, pero tenían miedo desde ya que si esto se quitaba, a la Iglesia, ¿qué le quedaría? Actualmente hay gente que proponía la Iglesia pobre. Decían Iglesia pobre para los pobres. Pero ¿con qué va a ayudar la Iglesia que va a ser pobre? Porque si es tan pobre como los que vienen a pedirle limosnas, entonces, ¿de qué vale la caridad cristiana, que sería imposible? Bueno, esto ciertamente ha sido uno de los temas. A lo largo de la historia veremos que también se ha abusado, no precisamente del celibato, sino de parientes, de allegados, de aventureros que han entrado en la jerarquía eclesiástica, que lamentablemente hay que mencionarlos. Pero aquí menciono, o me he mencionado solamente a Urbano II, a quien mencionaremos luego por el tema de las cruzadas. Bueno, no ha sido muy buen comportamiento con sus propios fieles cristianos, pero la obligación del celibato queda a partir del subdiaconado en adelante. Vemos, en cambio, que el tema del celibato, del comienzo del celibato, no, por empezar, ha sido suprimido en cuanto al subdiaconado. Y en cuanto al diaconado, se ha permitido ordenar personas ya mayores, ya adultas, concretamente según las cláusulas romanas de 40 años, que sean casados con su profesión, su familia, etc., y que sean ordenados diáconos. Y los vemos que efectivamente se ocupan tanto del culto divino como de la enseñanza, como de la administración de bienes, en fin, de tantas cosas que en la comunidad eclesiástica hay que mantener y hacer funcionar. Por ejemplo, la diócesis de Lomas de Zamora, como todas las diócesis suburbicarias de Buenos Aires, tiene, salvo San Isidro, que ha tenido vida más o menos autónoma desde hace decenios, pero las demás diócesis realmente tienen tremenda falta de sacerdotes. Y se ha dado, por ejemplo, en Lomas de Zamora, que numéricamente mantendrían 2/3 de la población como la arquidiócesis de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo satisfacer la tremenda necesidad de sacerdotes? Han ordenado los obispos ya difuntos
han ido ordenando diáconos y llegaron a tener tantos diáconos como presbíteros o sacerdotes que han trabajado y siguen trabajando muy bien para la gloria de Dios y para el bien del pueblo cristiano. Bueno, incluso nuestro Papa Francisco insinuaba sacerdotes casados para territorios tan grandes como el Amazonas, y donde realmente pocos tienen deseos de ir a cumplir con sus obligaciones sacerdotales allí. Y se presentará también el tema del África, donde el matrimonio del varón normal es prácticamente obligatorio para que se case con alguna mujer y tenga luego su familia y se perpetúe así el género humano. Entonces, más de uno, un estudiante, un seminarista, que piadosamente termina sus estudios, luego es criticado por sus coetáneos debido a su celibato. Bueno, será un problema que será discutido. Dicho sea de paso, todas las leyes que son impuestas en algún momento deben ser revisadas con el correr del tiempo para ver si efectivamente sirven en ese momento dado y si hay que hacer modificaciones en tal o cual sentido. Bueno, en cuanto al celibato, eso se presenta y se presentará porque vemos que en la Iglesia Católica en general hay mucha necesidad de clero, de sacerdotes, y vemos que incluso se suspenden y cierran instituciones. Por ejemplo, el Colegio Máximo de los Jesuitas en San Miguel ha sido transformado en una casa para ejercicios espirituales, reuniones, etc. Y el estudiantado jesuita trasladado a Córdoba, porque no encontraban razones para mantener el colegio máximo aquí en San Miguel, que exige, además de la economía en general, pero exige personal adecuado y que enseñe y dicte y forme a los candidatos que se presentan. Algo ocurre también, quizás en forma más grave en ciertos lugares, con el monacato femenino. Ya no son las monjas benedictinas del siglo XI que vivían encerradas en sus monasterios, sino que debido a la evolución ya del periodo moderno han sido fundadas las Hermanas de la Caridad y tantas otras congregaciones dedicadas a los enfermos, a la enseñanza de niños, incluso a la enseñanza o asistencia en las cárceles femeninas. Pero vemos que hay muy poco personal monástico de hermanas, de religiosas, que puedan trabajar en la asistencia en hospitales, por ejemplo, y que han hecho muy buen papel en tantos tantos años de servicio
y en siglos pasados incluso. Bueno, son problemas de la Iglesia, tremendos incluso, y que, quierase o no, se imponen a ser considerados y revisados al menos. Ahora, padre, ya que usted habla del celibato, ¿no? Que es un tema muy importante, después del Concilio Vaticano II, dejaron en el sacerdocio muchos sacerdotes, jesuitas, no sé... 7.000 jesuitas dejaron el sacerdocio. Fue la orden que más defecciones tuvo. Ahora, esas defecciones que hubo, ¿fueron a causa del celibato? No, sino que una pérdida de la fe, entiendo, ¿no? Hay un problema teológico de... Justamente. Porque si no, parecería que el celibato es la causa de las defecciones o de las pocas vocaciones. No es. Y tiene que haber alguna otra causa, me parece, ¿no? Mi opinión personal, que Dios con su gracia, no obstante mi inutilidad, me ha conservado en el sacerdocio. Ya tengo 58 años de presbítero, pero observo en colegas que ha sido la fe lo que ha claudicado, y la conclusión fue dejar el sacerdocio. Hubo casos, en cambio, otros donde era directamente el tema del celibato, pero el tema de fe, y yo creo que ese es más grave que el tema mismo del celibato. Como recién hemos mencionado, la orden de los jesuitas fue la que lamentablemente tuvo el mayor número de abandono de sacerdotes, no de estudiantes, sino de sacerdotes, que han sido 7.000, y luego disminuye la afluencia de postulantes y novicios. Otras órdenes han tenido menos defecciones, y sobre todo en algunos países más y en algunos otros países menos. Pero ¿qué pasó con la fe en ese momento? ¿O qué está pasando con la fe? Y la fe que individualmente falla y que se ha conservado en otros. Yo no me propongo ni de lejos como prototipo. La gracia de Dios es la que me ha mantenido, no obstante a mi inutilidad. Pero veo que claudica la fe. Hay temas, digamos, que empiezan concretamente por la falta de oración, falta de vida religiosa, preocupaciones por 1000 cosas, o, en fin, despreocupaciones, gente despreocupada por sus obligaciones y por tantos problemas que tienen alrededor, y se llega en un momento a la crisis, y muchos no saben o no pueden mantenerse en esa crisis. He visto y he conocido sacerdotes que han llegado a momentos críticos que normalmente eran cuando alguien llegaba a su vida, digamos, completa de adulto, de 40 hasta 50 años, y allí llegan las crisis cuando muchos se preguntan: ¿y qué es lo que estoy haciendo en realidad como sacerdote? ¿Qué es lo que vale de mis acciones y de mi vida? Y más de uno no sabe responderse y termina abandonando. Pero otros, en cambio, incluso en esos momentos críticos, que crisis todos tenemos, más de uno se ha sabido levantar por la gracia de Dios, que es la que nos mantiene en su servicio. Pero debemos también cuidarla y
cultivar lo que sea nuestra parte con la oración y con la celebración de los divinos oficios que siempre nos traen algún consuelo y algún refuerzo en nuestra propia vocación y vida y acción pastoral. ¿Hacemos una pausa, Padre? Sí, cómo no.